lo hemos visto en las calles, en las diferentes marchas que hemos tenido, un enorme apoyo social a la movilización estudiantil y un enorme apoyo social que de fondo nos está diciendo: queremos un país donde sus hijos sean dignos de vivir, y la única forma de hacer eso es teniendo un sistema de educación que nos garantice ciencia, tecnología y cultura, que es lo que con esta ley no se va a poder garantizar, y es absolutamente claro cuando no solo se lee articulado, sino que se leen los antecedentes de la educación superior en Colombia. Además del mito del ánimo de lucro, que ya es claro que sigue vigente en la ley, ya no por acción sino por omisión, como pasa en Chile, es importante mencionar algunas cosas. Fíjense que las modificaciones que ha hecho el Ministerio de Educación en el último articulado no solo no son modificaciones de fondo, sino que son modificaciones políticas, es decir, están diseñadas para que ciertos sectores universitarios, pese a que están en contra de la ley, pues digamos que les sirvan en el inmediato plazo las limosnas que le van a dar a la universidad, porque son eso, son limosnas para la universidad. Entonces nos plantean el 3%, la mitad no condicionada durante algún par de años y de ahí para adelante todo el presupuesto condicionado. Presupuesto condicionado implica, y ese fue el debate fuerte con el antecedente inmediato de esta reforma, que fue lo que presentó la anterior ministra de Educación, implica pérdida de la autonomía universitaria. Presupuesto condicionado implica que las universidades no van a tener la posibilidad ni la capacidad para pensarse sus currículos, para manejar y administrar sus recursos, para pensarse en calidad, sino que van a tener que seguir los lineamientos directos del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros ya lo hemos dicho y ya lo han dicho muchas personas. Solo el 15% de los nuevos cupos van a ir a universidades públicas, el resto va a ser cobertura en universidades privadas. Eso es un esquema de privatización absolutamente claro. Pero además el Ministerio nos propone 3 dispositivos. Hay una bancarización de la educación superior. Si el estudiante de bajos recursos no tiene dinero para estudiar, que vaya al ICETEX y se endeude. Si la universidad no tiene recursos para funcionar, que vaya a Findeter y se endeude. Y si el Ministerio o digamos el sistema de educación superior en sus diferentes niveles tiene problemas también para financiarse, que vaya al FODECEP. Si eso no es privatización, entonces ¿qué es privatización? Cuando todas estas entidades, digamos, están hechas por capitales mixtos, pero además que en los últimos tiempos ha venido predominando el capital privado. Esas son preguntas que ni la ministra, ni el viceministro, ni nadie nos ha respondido públicamente. Pese a que llevamos 7 meses invitándolos al debate público para que hablemos de forma diáfana sobre esta nueva ley de educación superior, y no hemos recibido respuesta frente a ese tema. Ya tenemos, sin embargo, cosas claras, y ellos no nos las han podido desmentir. La primera, ese aumento de cobertura con la limosna adicional que pone en la nueva ley de educación superior va a repercutir en calidad para las universidades de Colombia. Y se lo hemos dicho con todo tipo de cifras. Si sus cifras de cobertura son correctas y las universidades las aumentan, vamos a tener estudiantes por cabeza de 800.000, 700.000 pesos. Hace 15 años teníamos estudiantes de 5 millones, 500, 6 millones. Hoy tenemos estudiantes de 3 millones 500. Vamos a tener a futuro estudiantes de 500.000, 700.000 pesos. Si eso no es una pérdida de la calidad, entonces ¿qué es? No nos lo han respondido. Y queremos que se dé un debate público al respecto. Segundo elemento importante. Además de la extinción de la autonomía universitaria y del bienestar universitario, esta reforma, y yo invito a la gente que la lea, ¿sí?, que lea todo el esquema de financiación, lo que están los artículos 142 a 146 principalmente, lo que tiene que ver con Findeter y ICETEX, que están los artículos 155 y 154 de la última propuesta de ley. Yo invito a que miren, además, para que se den cuenta con sus propios ojos lo que nos propone esta reforma de la nueva ley de educación superior. Para finalizar, es importante mencionar 3 cosas. La primera de ellas es que los estudiantes universitarios tenemos una propuesta alternativa. Es el programa mínimo de los estudiantes que construimos en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Y el problema y la gran diferencia que hay entre el programa mínimo y la propuesta de gobierno es que el programa mínimo de los estudiantes supone y se para sobre una idea: recomponer el sentido de lo público, hacer de lo público lo más importante en el país en términos de educación superior. Y la propuesta del ministerio se para en la otra orilla. Queremos hacer de lo privado lo más importante en el país. Queremos desresponsabilizar al Estado de, digamos,
su tutela en términos de la educación superior. Y eso nos lleva a unos desarrollos completamente diferentes. Nosotros le decimos que queremos acceso y cobertura universal y gratuidad en la educación y que eso es completamente posible de lograr si priorizamos la educación a la guerra, si priorizamos la educación a la deuda pública, si priorizamos la educación a la corrupción, si priorizamos la educación a tantos presupuestos que se despilfarran en este país. El señor viceministro y la ministra nos han dicho es que deberían dejar el paro porque un día de paro nos cuesta no sé cuántos millones a las universidades y ustedes están despilfarrando el presupuesto público. Yo me pregunto, ¿cuánto cuestan 40 segundos de las propagandas que el Ministerio de Educación Nacional ha hecho por televisión por la noche diciéndole a la gente que esta reforma es buena y es bella? ¿Cuánto cuesta? Porque si nos dicen que somos nosotros los que estamos despilfarrando, cuando lo que estamos buscando es una educación con sentido de lo público, queremos preguntarles qué están haciendo ellos. ¿Cuántos estudios se han realizado que se han botado a la basura? ¿Cuántas propagandas, cuántos videos hechos solo para intentar cooptar la opinión pública frente a algo que para la gente es claro? La educación superior que propone el gobierno de Juan Manuel Santos es una educación superior para la mediocridad, para lo privado y para la estratificación de la posibilidad de estudiar en universidades de calidad. Nuestro programa mínimo contiene elementos muy importantes: financiación estatal adecuada, cobertura y acceso, autonomía y democracia universitaria como las posibilidades para hacer de la universidad la conciencia crítica de la nación. Calidad académica, ya no como la estandarización que propone el ministerio, bajar los estándares para que parezca que hay más calidad, sino ahora como la posibilidad de que se construyan comunidades académicas y se desconcentren las funciones del Ministerio de Educación. El bienestar universitario como forma de impedir la deserción estudiantil. La relación universidad-sociedad y las libertades democráticas que al día de hoy tienen varios compañeros con montajes judiciales en cárceles de Colombia, líderes estudiantiles, y a un compañero asesinado al cual hoy rendimos tributo y por eso nuestra mane del fin de semana pasado se llamó Jean Farid Chenlugo. Para finalizar, es importante mencionar una cosa, y creo que este es el punto central de lo que hemos propuesto frente al gobierno nacional. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Eso ya lo hemos dicho aquí, ya lo hemos dicho en las diferentes partes. Pero el costo que tiene para la universidad, para los estudiantes y para el país la ignorancia que se propone en términos de una educación que no está financiada y que ya no es tutela del Estado y la sociedad colombiana, sino de los privados, es el costo también de tener una sociedad sin futuro. Entonces lo que discutimos acá es el presente, pero también el futuro del país, en términos de la educación superior. Y en ese mismo sentido le queremos decir de frente al presidente Juan Manuel Santos, a la ministra de Educación, a todas las élites políticas en este país, que un país que no escucha a sus jóvenes tiene el riesgo de quedar sin futuro. Y por eso vamos a seguir peleándonos este país a partir de la educación y lo vamos a pelear con 3 elementos: la creatividad, la imaginación, la propuesta y, uno que se me quedaba un poco de lado, la posibilidad de decirle a la sociedad colombiana, de llamarla a nuestras movilizaciones y decirle: queremos ser nosotros mismos, el gobierno no lo quiere permitir. Vamos a seguir siendo un grito de libertad, vamos a seguir construyendo estas movilizaciones y vamos a seguir proponiendo frente a la sociedad colombiana un modelo de educación al alcance de nuestros sueños. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo, por su intervención. Le presentamos en nombre de los representantes de la Cámara de Asistantes de esta audiencia un cordial y caluroso saludo al senador Alexander López,